Muy bien, nuevamente con ustedes, queridos estudiantes, en la idea de que sigamos con esto mientras podamos. Lo fundamental es que ustedes no dejen de tener estas herramientas para que lo lean, lo analicen, estudien. Recuérdense lo que yo siempre digo, ¿no? Estamos para estudiar, nada más. Muchos siglos atrás, en la Edad Media Baja, el estudio era circunscripto solamente a ciertos sectores. Muy poca gente leía, estudiaba, analizaba. La casta gobernante de los reyes, los señores feudales no conocían eso, no les interesaba. Y definitivamente todo el estudio se concentraba en los claustros, en la iglesia. Y los curas leían, estudiaban. Por eso es que con ese estudio llegaron pues a dominar el mundo. Aunque fueron tan inteligentes que jamás estuvieron al frente de gobiernos, sino detrás de ellos, por el estudio. Pero de todo ese estudio hay algo que es muy bueno rescatar, que ha sido justamente la labor de ellos la que dio lugar al Renacimiento. Y el Renacimiento con ese florecimiento cultural increíble. Muy bien, hoy nos toca ver la tutoría 5. La tutoría 5 de contratos tiene 3 temas. Tema 15, permuta. Tema 16, arrendamiento. Y tema 17, donación. Saben perfectamente que ustedes tienen que andar con su código en la mano. Empecemos. Permuta. La permuta es un contrato antiguo, muy antiguo. Es uno de los primeros contratos que se conocen no solo en Roma, sino antes de Roma. Históricamente se tienen rastros, vestigios de que en los pueblos asirios y caldeos ya la permuta era muy común. Sin embargo, como todo, es Roma quien lo sistematiza, quien lo estudia, quien lo analiza, y es Roma que le otorga la categoría de un verdadero contrato. Le pone reglas, le pone normativa, condiciones, requisitos, y va elaborando Roma un concepto que hasta ahora se mantiene. Dice que la permuta es un contrato por el cual dos personas recíprocamente se transfieren una cosa o un conjunto de cosas, un derecho o un conjunto de derechos. ¿Qué significa? Esto significa que la actividad conjunta de dos personas busca la transferencia de cosas. Hablemos todavía de cosas, de derechos. Más luego se vio que eran transferencia de derechos, muchas veces de propiedad.
La permuta no es un medio originario de adquirir la propiedad. ¿Por qué? Porque ya pertenece esa propiedad a un dueño, sino que es un modo derivativo. Esto para la clasificación. Los requisitos de la permuta. Primero, el consentimiento. Dos partes tienen que ponerse de acuerdo sobre algo, así de simple. Porque si no, va a haber ¿qué? Un vicio del consentimiento. ¿Cuál vicio? Error, dolo o violencia. Analizaremos uno a uno para saber cuál de ellos va. El error parece difícil. El dolo se configura bajo otras circunstancias. Lo más seguro es que haya violencia. Por eso el consentimiento es fundamental. Y después el objeto. Ahora, ¿qué características debe tener el objeto? Yo les dije en la permuta, y les comenté esto muy rápidamente. Claro que no dije permuta. ¿Se recuerdan que cuando hice una historiación dije trueque? Si yo les pregunto a ustedes ahora, diferencia entre trueque y permuta, ¿qué me dirían? Mariel, ¿cuál es la diferencia? Muy bien. Básicamente no hay, porque entre los dos se transfieren recíprocamente el derecho de propiedad. Lo que pasa es que uno podría ser simplemente un acto jurídico. En cambio, la permuta, perdón, estoy equivocándome y los confundo. El trueque es un hecho jurídico y la permuta sí es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque es un contrato. ¿Por qué? Porque deja evidencias. ¿Por qué? Porque es bilateral, consensual. Porque las partes saben anteladamente cuál es el alcance de sus obligaciones. En cambio, el trueque, especialmente ese trueque de la antigüedad, era la satisfacción de necesidades. ¿Para qué he cambiado una piedra por una rueda? ¿Una roca por una rueda? Pues yo no lo sé. ¿Satisfará alguna necesidad esta roca? Seguramente que sí, por eso lo he cambiado. Esa misma idea se sigue manteniendo, solo que ahora es un documento. Estos requisitos son inexcusables. No se pueden obviar. ¿Por qué razón? Porque genera prestaciones de dar. Si yo les pregunto cuáles son los requisitos de las prestaciones de dar, ¿ustedes qué me dirían? Ceci, ¿cuáles son los requisitos de las prestaciones de dar? Por supuesto, que la cosa exista, que sea determinado o determinable, que sea de propiedad. ¿Se acuerdan? Todas esas cosas ya debemos conocerlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a transferir a otra persona. Se necesita capacidad también. ¿Se acuerdan que yo les dije? He puesto cada capacidad más, porque la capacidad no estaba. Cuando en rigor de verdad se entiende que la capacidad esté implícita. En un sistema legal donde el derecho esté escrito, esté en blanco y negro, es mejor que esté. ¿Por qué razón? Porque ese se entiende, es más complicado. Se necesita capacidad. Capacidad de obrar,
¿sí? Se puede obrar. Pero también capacidad de disposición. ¿Un mayor de 18 años tiene capacidad de obrar? Sí. ¿Tiene capacidad de disposición? Sí. ¿Puede tener capacidad de obrar y no tener capacidad de disposición? A ver, Nico. Sí. ¿Cuándo? Cuando transfiere o pretende transferir algo que no es suyo. Capacidad de obrar tiene. La capacidad jurídica de ser mayor de 18 años, pero no es de su propiedad. No está en su esfera patrimonial, ¿correcto? Eso hay que tomar en cuenta. Ya sabemos básicamente que cuando hablamos de capacidades, tenemos necesariamente que también referirnos a las incapacidades. Y vamos a ver que estas incapacidades están de alguna manera determinadas por la normativa. Sabemos, hemos conocido algunas de ellas. Las incapacidades parciales, por ejemplo, de los extranjeros. Los extranjeros no pueden comprar territorio en Bolivia dentro de los 50 kilómetros aledaños a sus fronteras. Es decir, un brasilero o brasileño comprará territorios en esos 50 kilómetros en la frontera con Perú, en la frontera con Argentina, en la frontera con Chile, nunca en la frontera con Brasil. Después también vimos la incapacidad relativa, ¿no? La prohibición simple de recibir en permuta. ¿Quiénes? Funcionarios públicos. Ellos no pueden recibir en permuta. ¿Por qué? Porque se aprovechan de su cargo, de las influencias. ¿Podrían permutar cosas del Estado con particulares? No, imposible. Eso sería sacar ventajas ilegítimas. No se puede. Fíjense. También está una incapacidad relativa, parcial, entre cónyuges. Ya hemos hablado, no se puede vender entre cónyuges. Obviamente, tampoco se puede dar en permuta. Supongamos que un bien propio, ustedes han pasado familia, ya saben, un bien propio de una de las partes de la pareja conyugal vale 100,000 y se permuta por otro bien propio de la otra parte de la pareja conyugal que vale 10,000. La ley lo prohíbe. ¿Por qué razón? Porque se puede sonsacar mediante el enamoramiento masculino, femenino, ya eso es absolutamente disímil, mediante la violencia, la coacción, el engaño, la maquinación, que en el fondo es todo. ¿Correcto? Por eso, para evitar eso, la ley prohíbe. Definitivamente puede suceder de que se esté menoscabando el patrimonio de una de las partes y provoca daño.
Y eso la ley no lo permite. Ahora, ¿cómo se ubica la permuta dentro de la clasificación? Ustedes ya conocen esto. Ya estarán haciendo los trabajos, deben estar trabajando en eso. Dentro de poco me voy a dedicar a revisarlos, pero ya me lo van a estar enviando. Ubiquemos la permuta. Consensual, por supuesto. Bilateral, definitivamente. Oneroso, claro que sí, porque transmite pues derecho de propiedad. Conmutativo, claro que sí. Aleatorio, eso está en duda. Yo les dije en el anterior video de que para mí hay muchísimos contratos que son más aleatorios de los que la normativa cree. ¿Por qué razón? Porque generalmente cuando se desarrollan en el tiempo uno no sabe cómo va a andar. ¿El contrato de arrendamiento será aleatorio? Miren, si yo arriendo una tienda en el Prado, me cuesta $1,500, $2,000. Y le digo a la señora, no, aquí yo voy a poner no sé qué negocio. Algo de comer, algo de diversiones, que es lo que más funciona. Aunque en estos tiempos del coronavirus ya nada funciona. Y a la gente ni le va ni le viene. Y fracaso. ¿Por qué he fracasado? Porque había un alea, un azar. Seguramente los estudiantes de mercadotecnia, no, lo que pasa es que usted no hizo un buen análisis de mercado, me dirán. Usted no ha considerado, por ejemplo, yo soy muy aficionado a los libros, que vender libros en un pueblo inculto como este no es buen negocio. Seguramente que sí. Eso de aleatorio está todavía en estudio, en discusión. ¿Puede ser de ejecución inmediata o de tracto sucesivo? Por supuesto que sí. Y por último, es nominado. Modalidades generales de los negocios jurídicos aplicables a la permuta. ¿Se puede aplicar la condición y el plazo? Con la condición no tengo mayores conflictos. Es muy probable que sí. ¿Por qué razón? Porque dependerá. Dependerá muchas veces en relación a la cosa misma y otras veces dependerá de otros factores. Te voy a permutar mi auto del 2000 por el tuyo del 2012, siempre y cuando, por decir algo, tu hermana quiera salir conmigo. Medio jalado el ejemplo, pero se nos puede ocurrir algo mejor. No, eso es imposible, no lo acepto. Yo quiero hacer negocio contigo, no tengo por qué meter a mi hermana. Perfecto, no se da la condición. Pero si acepta cambiar un auto del 2000 por el 2012, son 12 años de traqueteo. En cambio con el plazo no, porque normalmente la permuta es do ut des, toma y daca, ida y vuelta, es de ejecución instantánea. ¿Puede haber un diferimiento? Sí, pero no en la transferencia del derecho, sino en la entrega física de la cosa. ¿Correcto? ¿Sabes qué? No te voy a entregar el auto ahora porque está en el garaje, lo están tuneando y te lo entrego la semana que viene. Ya, perfecto. No hay óbice para que no avance.
Modalidades específicas del contrato de permuta. Permuta de cosas solo determinadas en su género. ¿Podemos permutar 12 perros por 12 ovejas? Sí, por supuesto, claro que sí. Definitivamente no hay absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque si uno entrega una cosa genérica, y recibe también otra cosa genérica, no hay problema. Las posiciones se han equiparado, es decir, las prestaciones son similares, no hay absolutamente ningún problema. Entonces, ¿por qué no se podría hacer eso? Yo no tengo, no veo óbice alguno para que se haga eso. Permuta de cosas a prueba. ¿Sabes qué? Quiero permutarte esta bicicleta de 15 velocidades por esta motito que tú tienes. Motoneta, a mí me encanta la motoneta, es muy segura, puedo saltar de izquierda a derecha, en cambio a vos te interesa hacer deportes al aire libre y esta es una bicicleta muy buena. Perfecto, no hay problema, pero haremos una cosa, ¿sabes? Yo tengo alguna experiencia con las motos y sus motores chiquitos no me permiten subir ni siquiera a mí, menos con una persona. Déjame ponerlo a prueba. Préstamelo, yo lo voy a poner a prueba una semana y en una semana, si no hay inconveniente, bueno, pues cesamos el contrato. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Yo también préstame la bicicleta porque voy a verificar. Normalmente viene con muchos problemas en los cambios y no es fácil de hacer eso. Bueno, perfecto, no hay inconveniente. No hay problema alguno, lo haremos así. Fíjense, ¿cómo la autonomía de la voluntad? ¿Cómo las partes pueden fijar y pueden o complicar la existencia o llevar adelante procesos muy sencillamente rápidos y allanar muchas, pero muchas dificultades, ¿no? Eso depende básicamente de las partes. Las partes tienen que tener la suficiente amplitud a efectos de que el contrato pueda ejecutarse. Entonces se puede hacer eso también. No hay absolutamente ningún inconveniente. Está completamente válido y se puede hacer. Otra categoría. Permuta a condición suspensiva. ¿Qué es eso? Permutamos. Vamos a poner el mismo ejemplo. Bicicleta de 15, 21 velocidades por un lado y por el otro lado una moto. Una motito, una ciambreta italiana, unas de estas pequeñitas que usan mucho las damas, pero son geniales de cómodas. Bueno, préstamelo. Lo vamos a hacer así. Pero vamos a poner una condición. La condición va a ser para los dos. Si en el término de 3 meses, después que hayamos cesado el mes de prueba, 2 meses más, encontramos conflictos que no estaban a la vista, que no se presentaban, bajo esta condición
se cierra toda negociación. Entonces es condición suspensiva. Gozamos durante 3 meses. Aparece a los 3 meses un conflicto y el contrato deja de tener efectos. Fíjense ustedes. Qué interesante. Si ustedes analizan bien, el contrato de permuta básicamente no tiene, no se ha modificado mucho. La condición sí. Los romanos conocían la condición. Permuta con reserva de satisfacción. ¿Sabes qué? Voy a permutar el viñedo o la cosecha de 1985. Te la permuto con la del 79. Acuérdate, el 79 hubo muchísimo sol, el 85 llovió mucho y eso ha cambiado la composición de las cosechas. Para nosotros eso es chino, pero los viticultores conocen esas cosas al detalle, que la humedad, cantidad de agua, todo eso. Entonces lo que yo voy a hacer es lanzar unos miles de botellas al mercado bajo cierta condición. La condición es que se vea cómo funciona eso, si es bueno o malo. Y si realmente se vende y gusta, perfecto, cesamos. Permutamos. Venta con reserva de satisfacción. Otro, permuta con garantía de funcionamiento. Volvemos a las bicicletas. Yo sé perfectamente que la bicicleta que le estoy dando es una bicicleta Benetton italiana, fantástica, aro de aluminio, todo el cuerpo es de aluminio, es una maravilla. La sincronización, no me acuerdo qué marca es una marca especial. O sea que no hay inconveniente, yo te lo garantizo. Ojo, siempre y cuando no le des mal uso. 3 meses, 4, 5, 6 meses. ¿Se pueden permutar cosas futuras? Sí, sí. ¿Se podrá permutar uno una cosa futura y otro una cosa presente? Sí, por supuesto que sí. Habrá que tomar nomás las previsiones de que la cosa futura llegue a determinarse. ¿Se recuerdan? Era lo mismo, venta de cosas futuras. ¿Se podía hacer? Claro que sí. ¿Hay la posibilidad de que llegue a determinarse? Tiene que haber, por supuesto. Permuta de cosa ajena, claro. Igualito que venta. El que puede a lo más, puede a lo menos. Eso es un adagio romano. Te lo permuto esta peta del 66, vieja, por esta peta del 78. Solo que esta es alemana y la tuya es brasilera. ¿Permutamos? Sí, pero hay una cosita, ¿sabes? Esto es de mi primo, de mi hermano, de mi tío, de lo que fuere. Vamos, le preguntamos, che, ¿quieres cambiar la peta? Sí, hermano, la verdad que quería. Yo tengo a alguien que me lo cambia, pero tú me tienes que reconocer unos pesos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo tanto? Ah, ya. ¿Se puede? Claro que sí. Contrato preliminar de permuta. Lo mismo que el contrato preliminar de venta, compraventa. ¿Se acuerdan? Fija las condiciones para la permuta. Y puede poner, recuérdense, que señas, arras,
para el caso de que uno de ellos se arrepienta. Sin problema. Contrato de opción de permuta. Hemos visto el contrato de opción donde el optatario y el optante hacen un contrato por el cual uno le da la posibilidad a otro de alguna circunstancia diferente en la compraventa, idéntico en la permuta, así de simple. Contrato consigo mismo de permuta. Ups. Esto está más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué es más complicado? Primero porque se trata de la transferencia de derecho propietario. Pero tenemos que verlo así. Pensando exactamente como hemos pensado, como hemos razonado con el contrato consigo mismo en materia de compraventa de inmuebles. Mariel, Patti, Patricia, quieren permutar algo y eso está demorando. Entonces Patti tiene que viajar al exterior y dice, ¿sabes qué? Te dejaré un poder para que tú me lo permutes por algo similar, te dejo a vos el control, la verificación de todo lo que realmente yo quiero. Perfecto, no hay problema. Se va Patti y queda simplemente Mariel. Era Mariel, ¿no? Queda Mariel y va ofreciendo la permuta. No tiene éxito, nadie quiere y dice, ya, la voy a casar yo. ¿Por qué? Porque el contrato también puede tener una cláusula que le diga que él mismo puede permutar. Si se daba en la venta, les dije que derechos reales podría poner conflictos cuando se trate de un bien inmueble, pero puede ser. Contrato de permuta por persona a nombrar, claro. Perdón. Por supuesto que sí. ¿Se puede permutar a alguien que todavía no está presente? Claro que sí. Es lo mismo que la venta, ¿se recuerda? Entre Mariel y Patricia hicieron un documento para el contrato consigo mismo. Pero, en este caso, Mariel y Patricia hacen un documento, pero lo que Mariel hace es que Rodrigo permute y lo hace por intermedio de Mariel. ¿Por qué? Porque sabe que directamente que con Patricia no va a tener éxito. ¿Se puede hacerlo? No hay problema. ¿Se puede permutar con arras? Les acabo de decir que sí. ¿Cuáles arras? Noshenka. Arras penitenciales, arras confirmatorias. Sin problema, se puede. Se puede, de alguna manera, hacer una permuta con cláusula penal. Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Si bien la permuta es la transferencia del derecho propietario, ¿por qué no podría haber pues una cláusula, un castigo para aquellos que no tomen en serio una actividad de ese tipo? ¿Se dan cuenta?
Creo yo que eso es absolutamente viable, se lo puede hacer sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Obligaciones de los permutantes. Una ligera aclaración. Sabemos perfectamente que los nombres técnicos de cada uno de las partes, sujeto activo, sujeto pasivo, nos decían, por ejemplo, en comodante y comodatario. Nos hablaban de prestamista y prestatario. Aquí los dos son mutuantes. ¿Por qué razón? Porque los dos están en la misma situación. ¿Correcto? Aquí es difícil que haya deudor y acreedor. Supongo que el docente de obligaciones les ha enseñado la diferencia entre partes, sujeto activo, sujeto pasivo y acreedor y deudor. Mucha gente cree que es lo mismo y no es lo mismo. No me voy a salir, simplemente se me vino esto porque estoy hablando de los permutantes, de ambas partes, porque ambas partes tienen la obligación. ¿De qué? De cumplir con su prestación. Primera obligación, entregar la cosa. Correr con gastos en la permuta. Los dos tienen la obligación para con la otra parte de hacerle adquirir el derecho de propiedad. También tienen una obligación de abstenerse de ejercitar acciones que perturben la pacífica posesión de la cosa perfumada. Supongamos que permutamos perros. Uno nos da un caniche y nosotros le damos a la otra parte un Dogweiler. No es Dogweiler, un Rottweiler. El Rottweiler está tan entrenado que nosotros una vez que le entregamos, hacemos sonar un silbato y el perro se loquea y quiere venir con nosotros. Y ahí estamos pues perturbando la pacífica posesión de la permuta. ¿Correcto? Ambas partes tienen que garantizar los vicios ocultos. Ahora la pregunta es, ¿tendrán que garantizar la evicción? La respuesta es sí. Por supuesto que sí. Bajo un criterio. El primer criterio es este. Si se tiene que garantizar la evicción entre lo grande que es la transferencia de derecho propietario o compraventa, ¿por qué no se va a hacer con la permuta? No sé si me he hecho entender. No es que la permuta sea accesoria, ojo, para decirles accessio sequitur principales, no. Sino que simplemente el derecho tiene lógica. Es una lógica muy fuerte. El derecho no se maneja con irracionalidades. Entonces se puede salir a la evicción, saneamiento, vicios ocultos. Me permuta algo que no era de él. Esa bicicleta de 21 velocidades, italiana, fantástica, no era de él. Era de su hermano.
Su hermano viene, me ve en la calle y me dice, ¿qué estás haciendo con mi bicicleta? Fíjate, aquí hay un número de serie y yo la tengo registrada. Dámela, no, lo lamento. Dámela. Ah, bueno, entonces llamemos pues a tu hermano para que él salga a la evicción de los vicios ocultos. ¿Correcto? Otra obligación es recibir la cosa, el bien, o retirarlo. Así de simple. No solo recibe, sino retirarlo. ¿Por qué razón? Recibe, ¿por qué? Con eso perfecciona la permuta. O los retira y los devuelve cuando el contrato ha caducado, o se ha extinguido, o se ha interrumpido, ¿correcto? Hay que pagar los gastos. Generalmente se prorratea en partes iguales. Porque les dije, los llamamos permutantes porque están en un mismo plano, pues definitivamente son iguales. Queda una obligación, la disolución del contrato. Rescisión, resolución. Ya podría preguntarles a ustedes, ¿se podrá aplicar la rescisión en el contrato de permuta? ¿Qué me respondería? Seguramente que me dirían que no, porque la rescisión es una disolución unilateral. Seguramente ustedes me dirían, no, doctor. Lo que se aplica es la resolución. Y yo les diría, muy bien, chicos, genial. Hay que resolver. ¿Por qué? Por alguna circunstancia. Vamos a terminar esto dando yo lectura y ustedes también en su casa a 4 articulitos del capítulo 2 de la permuta. Artículo 651, noción. La permuta es un contrato por el cual las partes se transfieren recíprocamente la propiedad de cosas o intercambian otros derechos. Eso de intercambiar. Podría poner la propiedad de cosas o derechos, o de derechos y cosas, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque les dije, tenemos que ser puristas al hablar. Ya hemos hablado mucho tiempo a la quete, como sea. Intercambiar. Contrato de intercambio. No hay. Es un hecho. En cambio el otro es un acto. Esa es la diferencia. Artículo 652. Evicción. Si el permutante que ha sufrido evicción de la cosa recibida en cambio no quiere o no puede recuperar la cosa entregada por él, tiene derecho al valor de la cosa que ha motivado la evicción, según las normas de la venta, salvando en uno u otro caso el resarcimiento del daño. Facilísimo. Vendo algo que no puedo después porque era de alguien, porque estaba estropeado, porque estaba roto, no servía. No puedo después modificarlo y cambiarlo. Bueno, ¿se acuerdan en obligaciones? Seguramente les he enseñado. El dinero, lo más fungible del mundo. Yo cuando enseño obligaciones digo, el dinero lo compra todo, hasta el amor. No, doctor, ¿cómo va a decir eso? El amor no se compra. No falta quien me dice eso. Yo a veces, en tono de broma, les digo a los estudiantes, chicos, ¿es cierto que el amor no se compra? El amor compra todo. ¿Y el dinero? Parece que también. Parece que el dinero más. Aquí me acuerdo de un chiste del amor.
Es un chiste de House, el doctor House. House es un genio. Él dice, hay gente que dice que no se puede vivir sin amor. Yo creo que el oxígeno es más importante. Una bromita muy objetiva. Artículo 653. Gastos de la permuta. Salvo pacto diverso, los gastos de la permuta son a cargo de los contratantes por partes iguales. Miti. Half to half. ¿Por qué? Porque están en una directa relación, exactamente equidistante. No es como la compraventa, porque los gastos de la compraventa, ¿de quién son? ¿Quién los hace? El que adquiere. ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes, estas particularidades de la permuta hacen que sea un, ¿cómo se dice? Un instituto bastante interesante. Bastante interesante. Nuestro código no lo trata mucho. ¿Por qué? Porque no le da una categoría especial. Y así está en el 654. Escuchen lo que dice el 654. Aplicación de las reglas sobre la venta. En cuanto sean compatibles, se aplican a la permuta las normas sobre la venta. En eso me he basado para decirles que todo lo que se aplica a la venta se puede aplicar a la permuta, y tienen razón, así de simple. Pero bueno, lo cierto es que con esto terminamos la permuta. E inmediatamente pasamos al tema 16, arrendamiento. ¿Cuál es el concepto? Hay varios, dependiendo los tiempos, dependiendo los autores, hay muchos conceptos. Empecemos viendo alguno, porque si no, no vamos a ver ninguno. Primero, obviamente porque corresponde, veamos la definición de la escuela clásica. La escuela clásica. Se entiende que el arrendamiento es la entrega de algo por una parte a alguien por alguna cosa, por algún bien patrimonial, normalmente dinero. Entonces afinemos más ese concepto. Eso es un poco como que te lo cuente el amigo. Vayamos poco a poco haciendo más ciencia. Los clásicos franceses, los Bigot de Promenier, los Planiol, los Potier, todos esos, decían: el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a procurar el goce de una cosa mueble o inmueble a cambio de una remuneración en dinero. Y también puede ser en especie. Aquí hay otro chiste que lo cuento en obligaciones, pagar en especie. Pero bueno, en algún momento se los voy a comentar. Fíjense, entonces, por el contrato de arrendamiento, una de las partes se obliga a procurar que la otra parte, use y goce de una cosa mueble o inmueble a cambio de que pague.
¿Correcto? Así de simple. Francesco Messineo, uno de los estudiosos del Código Civil italiano, tiene una noción muy bonita, yo la he puesto, porque me gusta mucho. Dice, el arrendamiento es un contrato bilateral de carácter consensual. Está diciendo características, ¿correcto? Por el cual una de las partes llamada arrendador entrega a la otra parte llamada arrendatario un bien mueble e inmueble, corporal o incorporal, para que lo use y goce por cierto tiempo a cambio de un canon, precio, monto. Si leemos el Código Civil, en el artículo 685 dice ad litere, artículo 685 noción, el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes, qué genial, aquí ya dice partes, ¿se acuerdan? Ya no dice personas, concede a la otra el uso o goce temporal de una cosa mueble o inmueble a cambio de un canon. Exactamente lo mismo, ¿correcto? Caracteres. Primer carácter, la onerosidad. Obviamente que hay pues reciprocidad de sacrificios patrimoniales entre el propietario arrendador y el arrendatario. Esa onerosidad le da característica de bilateralidad y sinalagma perfecto, además de la conmutatividad. La temporalidad. Esto es importante. ¿Cuánto tiempo dura o debe durar como máximo un arrendamiento? Tiene que ser un lapso de tiempo. Un tiempo fijo, un lapso de tiempo determinado. ¿Podrá ser indefinido? El arrendamiento tiene como característica la temporalidad. ¿Por qué razón? Porque si es indefinido, muchas veces puede dar lugar a que se confunda el uso o goce temporal con el uso o goce perpetuo. Si ustedes ven eso, y analizando eso, ¿darían en arrendamiento una vivienda por tiempo indefinido? ¿Serían tan torpes de hacer eso? Mucha gente quizás lo hace. ¿Por qué razón? Porque no lo llama a ustedes. No les dice, a ver, doctora, por favor, ¿cómo hago este arrendamiento? ¿Cuánto tiempo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Seguramente ustedes le dirán, no, haga con un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué razón? Porque es peligroso
es riesgoso hacerlo por más tiempo. Tal vez nos dé tranquilidad durante un determinado lapso de tiempo, pero podría complicarnos a futuro. Sí, se puede hacer definitivamente. La idea es que tengamos un problema menos poniendo un tiempo, ¿correcto? El Código Civil dice en el artículo 686, actos que exceden a la administración ordinaria. Son actos que exceden a la administración ordinaria los arrendamientos que tienen por objeto fondos urbanos destinados a vivienda. Los arrendamientos que, teniendo cualquier otro objeto, se celebran por un término mayor de 3 años. 3. La percepción de alquileres por más de 1 año. ¿Qué significa eso? Que no somos buenos administradores. Por eso estamos haciendo más del tiempo prudente, ¿correcto? Cuando arrendamos un fondo destinado a vivienda, con más cuidado. El artículo 688 dice duración máxima. Salvo lo dispuesto por los artículos 713, parágrafo primero y 720, el arrendamiento no puede celebrarse por más de 10 años, quedando reducido a este plazo si se establece un plazo mayor, ¿correcto? Entonces nos ha dado la respuesta. Naturaleza jurídica del arrendamiento. Si las dos partes se han puesto de acuerdo en un arrendamiento, seguramente a efectos de que quede oponibilidad para todo el mundo, irán donde un abogado y harán una minuta. Esa minuta llevarán donde un notario de fe pública y harán un documento de fecha cierta, ¿correcto? Ahí se hace oponible a todos. El arrendador, es decir, el dueño, suponiendo, debe defenderse solo contra terceros que aleguen el derecho de propiedad o un derecho real sobre la cosa. Servidumbre, por ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era la servidumbre? Si yo en este mismo momento le pregunto a Andrea Céspedes, aquí tengo una Andrea U que no sé qué U será. Sería bueno que ya les dije que se presenten de una vez. Y le pregunto a Andrea Céspedes, ¿te recuerdas eso de derechos reales? Si el arrendamiento cae sobre inmuebles, hay que inscribirlo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Nuestro sistema judicial está plagado de gente que ha arrendado. Ustedes van a tener mucho trabajo en eso. Arrienda cosas, está los primeros 3 meses, paga los primeros 3 meses, después no paga. Y está 1 año esperando que en un proceso se lo saque. ¿Por qué razón? Porque el dueño, el arrendador, normalmente esquiva pagar los impuestos, dar la factura de ley. Y eso es complicadísimo.
El dueño solo se tiene que defender contra alguien que diga, usted no es el dueño, yo soy el dueño. ¿Por qué? Porque eso es un conflicto de derecho propietario. Decía que si el arrendamiento recae sobre inmuebles, se parece a la hipoteca. Se debe inscribir. ¿Por qué? Porque esa inscripción va a dar lugar a que el propietario pueda reclamar que el arrendatario que no paga se vaya. Ojo, hay otras cosas más. La experiencia a mí me ha enseñado a hacer otras cosas. Legales. No hago nada que no esté fuera de la ley. Siempre digo lo que dijo el varón de Rochefoucauld. ¿Por qué haces cosas fuera de la ley si adentro hay tanto espacio? Para eso tenemos que conocer la ley. Entonces hay cosas que se pueden hacer para asegurar de que este sinvergüenza no nos pague 3 meses y esté 1 año y medio viviendo gratis. Si se cae sobre bienes muebles, es parecido a la prenda. Se trata de un acreedor prendario, también lo vamos a estudiar, ¿no? ¿Por qué tiene que estar documentado dónde está la cosa? Porque eso nos va a dar lugar a saber qué juez tiene competencia. ¿Claro? Así de simple. Ubicación del contrato o clasificación. Ubicación del contrato de arrendamiento dentro de la clasificación de los contratos. Oneroso, ya sabemos por qué. Bilateral, aleatorio o conmutativo, consensual, nominado, de ejecución escalonada o instantáneo. Eso lo conocemos. La explicación huelga. Vamos a hacer nuevamente lo que hicimos en el anterior vídeo. Vamos a analizar el contrato con otras instituciones jurídicas. Eso nos va a dar la idea de conocer a los otros contratos también. A ver, comparemos primero con la venta. En la venta y transferencia del derecho de propiedad. En la permuta también hay similitudes, ¿verdad? La diferencia, ¿cuál sería? A ver, Andrea U, ¿cuál sería la diferencia? Perfecto. En la venta hay un pago de una parte con respecto a la otra. En cambio aquí hay una equidad en cuanto a la entrega de la cosa. Normalmente se entiende que no hay un dinero. ¿Podría haberlo? Por supuesto que sí. Puedo permutar una bicicleta italiana con aros de aluminio, cromo vanadio, fantástico, por una Michi moto. No, esa bicicleta cuesta $15,000. En cambio esa moto cuesta $700, $800. Te lo permuto, pero me das dinero, sí, tranquilamente. Les reitero, la autonomía de la voluntad juega mucho que ver. Con el comodato, no, en el comodato no. El comodato es algo que se da para que use, contrato de uso es. Después tiene que devolver. Aquí no, aquí se perfecciona la tradición, se perfecciona. Con el préstamo intereses definitivamente que no tiene criterio alguno. Esto lo van a encontrar mucho en los libros de autores argentinos. A ellos les gusta, Borda es uno de ellos, les gusta mucho. No es malo, no es malo. Hay muchos contratos que yo los he sacado, muchas comparaciones que son bien opas. Lo que pasa es que cuando recién vas estudiando, estás aprendiendo, tienes que asimilar todo. Después, poco a poco, ustedes van a ver
cómo su conocimiento les va a ensanchar el cerebro. Van a ver cómo después hablar de derecho ya es mucho más lindo que hablar de chicas y chicos. Cuando pasen esa etapa, ¿no es cierto? Cuando llegue un momento en que el derecho se les ha metido a todo su ser. Cuando ven una película y el hecho de ver una película ya les da una idea jurídica. El hecho de escuchar una conversación en el minibús, en la calle, les acomoda a una situación jurídica. Cuando lleguen a eso van a pensar en derecho. Obviamente van a seguir pensando en chicas y chicos. ¿Sí? No se puede. Es imposible. ¿Por qué razón? Porque, bueno, Freud lo habló, ¿no? Tenemos esa parte. Pero no, eso ya en determinado momento no. Se van a encontrar con un colega y lo más importante de hablar con el colega es derecho. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué planteaste? Cuando nos cuente un problema, lo primero que estamos viendo, ¿qué haría yo? ¿Qué hubiera pensado hacer? ¿Está bien lo que él hizo? Conflicto jurídico. Con el depósito, no se puede comparar. El depósito en Roma era unilateral, aquí es bilateral. Ahora el depósito ya no es unilateral, es bilateral y es oneroso. Pero hay que devolverlo, aquí no. A no ser, ojo, a no ser que sea una permuta con reserva de satisfacción o ad gustum, que ya lo hemos visto, ¿correcto? Con el contrato de prestación de servicios, diferencias notables. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque uno entrega una cosa corporal y otra incorporal. ¿Puede ser eso permuta? Sí. Puede ser permuta, pero normalmente la prestación de servicios es por un dinero. Que te paguen en vez de dinero con un auto no es permuta, sino es dación en pago. Claro. Es decir, yo trabajo para Mariel. Mariel, voy a trabajar a tu casa, soy un albañil. Y tú me dices que bien, pero ¿sabe qué? Ahora estamos trabajando menos, estamos en cuarentena, todas estas cosas que sabemos. Mire, yo tengo un televisor aquí, es un televisor de 43 pulgadas, que a mí me ha costado tanto ahora estar así. ¿Le pagaré con eso? ¿Qué voy a hacer? A mal pagador, decimos en Bolivia, en obligaciones nos han enseñado que no es así, aunque sea en piedras. Ya, está bien, Mariel, no se preocupe. Y Mariel va y saca su televisor y le digo, a ver, por favor, lo probaré. Ay, qué bonito. El control no lo tengo, pero cuestan los chinitos 20 pesos. Le pagaré. Perfecto. Pero no es permuta. Es dación en pago, es decir, pagar con otra cosa. ¿Se recuerdan? Fíjense, estamos integrando los conocimientos. Con el contrato de trabajo, obviamente que no. Y peor ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque hay relación de subordinación en materia laboral. Característica fundamental que no se da. Entonces, ahí pasamos. Elementos de la formación del contrato. Consentimiento, lo conocemos, sabemos, voluntad. Promesa de arrendamiento. Objeto. ¿Qué es la promesa de arrendamiento? Ustedes quieren arrendar una casa. ¿Conocen este negocio, el B&B? ¿Quieren hacer eso? ¿Qué hacen? Ponen pues, hacen una página. Linda, bonita. Ponen fotos de ahí. Están prometiendo darle a alguien un arrendamiento. El objeto es el objeto material. Fíjense,
Toda la casa, por decir que es una casa, tiene Wi-Fi de alta velocidad. Cada cuarto tiene baño privado, salvo dos, una cocineta, kitchenette, que dice. ¿Sí? Están prometiendo. Viene una persona, qué lindo, yo quiero esto. Perfecto. Se determinan las cosas y se hace un contrato. Se acabó. Consentimiento, promesa, objeto. Obviamente la capacidad. La cosa cierta y determinada. Todo lo que esté en el 450 se mantiene para todos. ¿Correcto? ¿Se recuerdan? Vamos a leerla por si acaso. 452. Consentimiento, objeto, causa, forma. Objeto. El objeto es material. ¿Qué se puede arrendar? Todos bienes, muebles y inmuebles. Presentes y futuros. ¿Se pueden arrendar cosas futuras? Sí, ya hemos dicho que sí. ¿Se pueden arrendar derechos? Sí. Si nos da tiempo vamos a ver derechos empresariales, modernos derechos empresariales. ¿Se pueden arrendar cosas ajenas? Por supuesto que sí. Ya les dije, si se puede vender, ¿cómo no arrendar? Con poder y sin poder. Total o parcialmente. Y tiene que estar el precio, definitivamente. La duración, les he dicho, es un contrato temporal. No se puede celebrar un contrato indefinido. No. Hemos leído el 687 y es clarísimo. Nos quedó pendiente leer el 713 y el 720. ¿Se recuerdan? Eso no hemos leído. Noshenka leerá uno y seguramente Rodrigo leerá otro. Y ese análisis nos dirá que está en directa relación con la duración máxima. Mientras ellos lo buscan, yo lo tengo aquí al 713. Del arrendamiento, parágrafo primero. El arrendamiento está, en una sección segunda del arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda. El arrendamiento en todo o en parte de un fondo urbano que se destine solo o preferentemente a vivienda no se extingue sino por uno de los modos señalados en el artículo 720. Esto se llama artículo remisivo. Vamos al 720 porque nos está mandando ahí, ¿correcto? 720 modos de extinción de ese contrato de arrendamiento de vivienda. El arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda se extingue. 1. Por separación unilateral del contrato que haga el arrendatario mediante la entrega voluntaria del fondo al arrendador. 2. Por la muerte del arrendatario, salvo el caso en que éste hubiera dejado cónyuge o hijos menores que se encuentren viviendo en el inmueble a favor de quienes se mantiene el contrato. 3. Por sentencia ejecutoriada de desahucio por las causales que señala expresamente la ley. Aquí va un trabajo para ustedes. ¿A qué ley se refiere? Les ayudo. Es la ley de Hernando Siles. Entonces busquen ustedes en sus celulares de qué ley. Ley del inquilinato. Ya se los haré más fácil. 721. Causales de desahucio. Procede el desahucio por las causales y en la forma que determina el Código de Procedimiento Civil. Otro trabajo. Esto se refiere a un procedimiento civil añejo, antiguo, añoso. Ustedes vean si en la 439 se mantiene esta concordancia. Me lo van a avisar, me lo ponen en el WhatsApp, por favor. Volvemos. $7.25. Nos quedó el 7.25. Arrendamiento sin tiempo determinado. Primero, si las partes no han establecido término
Cada una puede separarse unilateralmente del contrato, notificando con oportunidad a la otra el aviso de despido. Horrible, horrible la redacción. Horrible, espantosa. Pueden separarse unilateralmente. ¿Qué es eso de separarse? Espanto. Nosotros vamos a entender que se puede resolver cuando es de ambas partes o rescindir si es unilateralmente, notificando a la otra el aviso de despido. Si el despido ocasiona grave perjuicio a la parte damnificada, puede recurrir a la autoridad judicial que, según las circunstancias, puede prolongar un tiempo prudencial a la vigencia del contrato. Qué lindo. El contrato entre dos ahora se ve intervenido por una tercera persona. Por eso hay que estudiar para hacer buenos contratos, si no, estamos chaucito. Modalidades generales de los contratos aplicables al contrato de arrendamiento. ¿Puede estar sometido a condición suspensiva? Sí, claro que sí. ¿Sabe qué, señor? Esto es para... Esta casa es destinada a vivienda. Usted no va a hacer aquí sus bacanales. No va a hacer sus fiestas. Porque en cuanto hace sus fiestas, esa es la condición suspensiva, cesa el derecho. ¿Qué derecho de arrendamiento? Lo ponemos así de simple. Obligaciones del arrendador. Entregar la cosa para el uso y goce. Garantizar la útil posesión de la cosa. ¿Se imaginan ustedes que vayan a vivir a la casa de una viejita y la viejita cada vez les toque la puerta y le diga, oiga, no está ensuciando el piso, el baño está bien limpiecito, que estito, que lo... Tienen algún derecho, pero ustedes también tienen derecho, no pueden ser perturbados, ¿correcto? Eso no es garantizar la útil posesión de la cosa. Garantizar el goce de la posesión pacífica de la cosa. Por supuesto que sí. Ustedes van con su pareja, con sus esposos y todo lo demás, y es un escándalo terrible. Seguramente va a venir, les va a molestar, les va a decir. O viceversa, van y yo hago un escándalo, hago fiestas, no les dejo estudiar. Ustedes trabajan todo el día, en la noche tienen que estudiar, estar en paz, y no, yo tengo mis fiestas. No se puede, no se garantiza la posesión pacífica. Tampoco ustedes pueden abstener, mejor dicho, pueden hacer innovaciones. No me gusta esta ventana, es fea, da ese barrio tan feo, lo voy a cesar. No, señores, no se puede. Esto lo hemos aprendido en derechos reales. ¿Se recuerdan? Seguramente el docente en derechos reales les habrá explicado derechos reales infaciendo. Remite a dos artículos, el 689 y el 690, que los van a leer porque me van a hacer llegar sus impresiones de eso. ¿Listo? Obligaciones del arrendatario. Pagar el alquiler. Usar la cosa como un buen padre de familia. Seguro que ustedes ya saben qué es el bonus pater familiae. En contratos ya alguno de los docentes, seguramente en Civil 1, Civil 2, Civil 3, les ha dicho cuando menos una sola vez. Si yo le pregunto en este mismo momento a Rodrigo qué es, él me lo va a decir. ¿Qué me diría? Seguramente me va a decir que Roma utiliza esta expresión, el bonus pater familiae. ¿Por qué razón? Porque la idea de la familia en Roma estaba erigida sobre el padre de familia. Ser padre de familia en Roma era la tutti. No cualquiera era padre de familia. ¿Por qué razón? Porque primero que nada era el sacerdote familiar. ¿Se acuerdan que Roma nace como un pueblo muy religioso?
O sea, ¿se acuerdan que Roma hace un juramento que jamás iba a guerrear contra nadie? Claro, se olvidaron, ¿no? Pero nace así. Y usar un buen padre de familia es ser diligente, responsable, cuidadoso, respetuoso y un montón de circunstancias más. Y así tenemos que ser, ¿correcto? No podemos permitir que nuestro hijito, el más chiquitito, esté apoyando su manito por todas las paredes y dibujando el contorno de sus deditos. No, no se puede. Que se ve bonito, seguro que sí, pero no podemos hacer. No podemos permitir que el de 7 años esté con el martillo machacando las paredes. No, porque el bonus pater family infunde respeto y es diligente. Otra obligación, servirse de la cosa de acuerdo a lo estipulado, de acuerdo a su naturaleza. Por supuesto que sí, ya les dije. Esto es para vivienda, no quiero aquí bulines, no quiero aquí casas de fiesta, casas de reuniones, casa de citas, nada de eso, no me interesa, no es. Esto es morada familiar, así de simple. Conocen ya la diferencia entre morada, domicilio, hogar. En Civil 1 se aprende. Otra, abstenerse de efectuar ampliaciones y mejoras, obvio. ¿Saben por qué? Creo que no hemos hablado de esto. Qué pena que este coronavirus nos ha privado de un montón de cosas. Cuando se arrienda, no se transmiten los 3 yus. ¿Conocen los 3 yus? Derecho romano. Jus abutendi. ¿Sí? Ahora sí, jus utendi y jus fruendi. Si somos arrendatarios, no tenemos la disposición. No es nuestro, no es nuestro. El derecho propietario no nos ha sido otorgado, solo el derecho de use o goce, ¿correcto? Por esa razón es que no podemos, pues, efectuar ampliaciones, mejoras, ni subasendar, ni ceder el contrato, a no ser que así esté estipulado. ¿Correcto? Respondemos al perecimiento del deterioro de la cosa. Ya les dije. ¿Por qué? Porque a mi hijito le gusta saltar sobre el fuego y enciende el parquet. No, locura. No se puede. Y otra obligación es restituir la cosa al final del arrendamiento, en las condiciones en las que hemos recibido. Así de simple, ¿correcto? Van a leer del artículo 701 hasta el 707, todo eso. En caso de tener dudas, me las hacen por escrito, porque todas estas dudas y participaciones vamos a hacer conocer para ponerlas en la plataforma Moodle, que creo está mala, está estropeada todavía. ¿Cuándo termina el contrato de arrendamiento? ¿Cuándo se acaba? Bueno, hay varias situaciones. Primero, cuando expira el contrato. El contrato tiene una fecha determinada. Martín Fierro decía, no hay plazo que no se venza. Sí. No hay plazo que no se venza. Se acaba, terminó. ¿Sabe qué? Quiero renovar. Ah, bueno, lo pensaré. Pues ya haremos otro contrato. ¿Correcto? O cuando se destruye el bien totalmente. ¿Se acuerdan el ejemplo de un edificio? No me acuerdo cómo se llamaba. Me van a avisar ustedes. En Santa Cruz, que se destruyó totalmente. Estaba medio construido en una venta futura. O venta preliminar, ya sabemos eso. Se destruyó. Aquella persona que estaría arrendando, en este caso estaba medio construido, pero que esté construido,
se va a trabajar y cuando vuelve ya no hay edificio, ya no hay casa. ¿Qué pasó? Se cayó, se metió un pozo. Obviamente se destruye el bien totalmente, por ende se da por terminado el contrato de arrendamiento. La otra resolución es la causal, por el tiempo determinado o porque se porta mal. Hemos acordado que no iba a hacer fiesta, que no iba a llevar a sus amiguitos y amiguitas, y lo ha hecho. Entonces ha producido la resolución. La resolución dice que se vaya. Si no se va, hay que desalojarlo por la vía judicial. Fíjense ustedes. Se puede renovar o reconducir tácita o expresamente. Expresamente sí, no hay problema. ¿Sabe qué? Termina a fin de mes. ¿Usted se va a quedar todavía? Sí, sí, perfecto, está bien. Usted no me da problemas. Es una persona de conductas claras, ¿no? Se les renueva sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? Esto está en el 710. Renovación tácita. Primero, el arrendamiento se tiene por renovado si vencido el término se deja al arrendatario detentando la cosa, es decir, seguir viviendo, ¿no es cierto? O sí, tratándose de arrendamientos por tiempo indeterminado, no se notifica el despido conforme al artículo anterior. ¿Por qué? ¿Se puede hacer un arrendamiento sin tiempo? Sí, hemos dicho que sí, pero hay que avisarles, hay que mandarles una carta notariada. Eso está en el 709. El arrendamiento de mansiones, casas, locales y de muebles que se refiere el 687.1, que es arrendamiento de vivienda, no cesa antes del vencimiento establecido en dicha disposición. Si una de las partes omite notificar, hay que notificar, así de simple. Porque si no puede ser que es hasta las calendas griegas, ¿no es cierto? Arrendamiento de fondos destinados a vivienda. No hemos avanzado, pero sigamos. Es un contrato de naturaleza consensual, de carácter oneroso, de plazo indeterminado, hemos dicho que no, por el cual un propietario o arrendador entrega un bien inmueble traducido en una casa, un departamento, una habitación u otras unidades a otro sujeto llamado inquilino arrendatario. ¿Por qué dice aquí indeterminado? ¿Por qué razón? Porque la normativa podría entenderse de eso. Vamos a leer el 687, arrendamiento sin determinación de tiempo. Primero, cuando las partes no han determinado el tiempo del arrendamiento, este se entiende convenido. ¿Por qué no has determinado? A ver, dime, Noshenka, ¿por qué? Porque estaba ocupado, porque le dije a mi abogado y mi abogado es un cuadrado que se olvidó. Pero, oye, Nico, ¿tú eres abogado? No te puedes olvidar. No, ella no me dijo. No importa. Ya está. Aplicamos el 687. Si no hemos puesto, se tiene convenido uno por un año cuando se trata de locales amueblados o no para el ejercicio de una profesión, industria o un comercio. Este mismo plazo se aplica al arrendamiento de mansiones. 2. Por el lapso correspondiente a la unidad de tiempo con respecto a cual se ajusta el canon de arrendamiento si se trata de mueble. Parágrafo segundo. Se salvan las disposiciones de los artículos 713, 1 y 725, que hemos leído, ¿no es cierto? 713, 1 y 725. El 725 es el que nos interesa, arrendamiento sin tiempo determinado. Primero, si las partes no han establecido término, cada una puede separarse unilateralmente del contrato, notificando con oportunidad a la otra el aviso de despido. Esto hemos leído. Fíjense que no es tan dramático como parecía. Es lo mismo que
Estos enseñan obligaciones, supongo que les han enseñado. ¿Se acuerdan cuando había una obligación que no tenía tiempo? ¿Cuándo lo voy a hacer? No sé, pues cuando el chuño florezca. No, no es cuando el chuño florezca. Es cuando te intime a que lo hagas. ¿Ah? Fíjense, es la maravilla del derecho. El derecho civil puede y tiene herramientas propias que hacen que se corrijan errores. ¿Sí? Requisitos: consentimiento, objeto, el inmueble, precio, definitivamente. Reglas especiales: primero, bien inmueble, por supuesto que sí, tiene mucha lógica. Construido y que contenga todos los servicios de una vivienda, es decir, si vamos a arrendar un inmueble destinado a vivienda, tendrá que tener por lo menos baño, ¿correcto? Tendrá que tener ducha dentro de ese baño, habitaciones que quepa pues una cama, no se puede dormir de pie, colgado en una percha, ¿correcto? Las condiciones deben ser habitables. ¿Se acuerdan que les he comentado de una persona que le corría un río debajo de su cuarto? Locura total, absurdo. Las obligaciones del arrendador es que no puede ponerte al lado tuyo otros ambientes que alteren el sosiego. Por eso es que si tienes una persona viviendo y le alquilas al lado un zoquero, le dieras al zoquero, ¿sabe qué? No puede practicar con su batería. El arrendador tiene que hacer los gastos ordinarios y extraordinarios. Obviamente, ¿para qué? Para presentarle bien. Y así nos los va a devolver, ¿no? Causas de extinción del contrato de arrendamiento. Primero que nada, el abandono voluntario. El inquilino, le vamos a llamar así, arrendatario es su nombre exacto, dice: me voy a ir, esta zona es fea, hay por esta zona vive mucha gente que no me gusta su forma de vivir, la zona es peligrosa, es del desnave, me voy, se va, listo. También se puede poner causales de resolución. A la primera fiesta que haga se va. A la primera borrachera, escándalo, se va. ¿Qué sé yo? Un montón de circunstancias. Por vencimiento del plazo, lógico, termina el plazo y se tiene que ir, ¿no es cierto? Todo eso está contemplado en el artículo 720, ¿correcto? Y también en el Código Procesal. Nulidad, anulabilidad, rescindibilidad, resolución. Otra vez ponemos la disolución. Ya les dije, la disolución sigue en nuestra estructura, pero es un efecto, no es en sí el instrumento para terminar un contrato. El instituto más que instrumento. ¿Se puede anular? Sí, por rescisión. Como pongo ahí, el canon de alquiler es 10 y tiene 25. ¿Cómo es posible? Porque, es que me he equivocado. Mentira, lo he hecho así justamente para evitar pagar. Ahora tenemos que dar factura, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Le daré la factura por la mitad nomás para no subirle. Eso es evasión tributaria. Pero cabe que yo le pagaré nomás 10 en vez de 25. No, pues 25 es, entonces de mi factura por 25. Ay, que me hace pagar tanto. Te voy a aumentar. No, no me puede aumentar. El contrato dice que voy a estar 2 años con ese canon. Pero seguro que a los 2 años no te va a renovar el contrato. ¿Se puede rescindir? Claro que sí. Se puede rescindir. Las decisiones
es normalmente unilateral, ¿correcto? La resolución siempre es bilateral. Nosotros no conocemos la resiliación, es argentina, conocemos la resolución. Tema 17, el último contrato que vamos a ver ahora, la donación. La donación es esencialmente uno de los contratos que más se ven en materia sucesoria. Es decir, en derecho sucesorio, de aquí a poquito ustedes van a ver esto. El derecho sucesorio simplemente como antecedentes es el libro que menos ha cambiado. Es decir, casi todas las instituciones romanas se mantienen. La palabra donación viene de la palabra latina donati o donatio. Significa regalar algo a alguien. Me da la gana. Todo el mundo estamos haciendo muchas veces actos de liberalidad. ¿Han visto los cuadros dolorosos con los chicos venezolanos, jovencísimos? Hoy día subió un bebé, con un bebé uno. Ese bebé chiquitito, tiene que comer, no tiene, pidiendo limosna, acto de liberalidad. Ese origen etimológico de la palabra demuestra que es un acto voluntario, espontáneo y además absolutamente liberal, de liberalidad. A ustedes nadie les obliga. ¿Sabes que no tengo? No más que un pesito, te daré un pesito, dale un pesito, mire, tengo 100 pesitos, que te sirva para algo, denle 100 pesitos. El artículo 655 da la noción de la donación. Dice, es el contrato por el cual una persona, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento, disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación. La donación puede ser de liberalidad. Le doy a una persona 10 bolivianos. Técnicamente me empobrezco, ¿sí? Técnicamente. Y él se enriquece, sí. ¿Por qué? Porque un patrimonio sale de mí y va a él, y de él no viene nada. ¿Se recuerdan? Esa interacción, esa bilateral, aquí se corta. Aquí se corta con la donación. Como características, la donación es un contrato esencialmente unilateral, gratuito, solemne. ¿Por qué? Porque muchas veces otorga derecho propietario. Si yo quiero donar una casa, toda una casa a una familia pobre, ¿puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Porque mi derecho, ya les he explicado, cualquiera de ustedes puede renunciar a un derecho. Es algo que está en la esfera patrimonial y pueden hacerlo. Por eso tiene que ser solemne, con notario de fe pública inscrito en el registro. Puede ser también de pura liberalidad o modalo con causa. Le puedo decir a ustedes, mira, tú no tienes nada, yo te voy a donar mi casa con los impuestos pagados, con la transferencia. Tú no haces nada de nada de nada. Lo único que haces es ir al notario, firmar y punto. Yo me encargo de todo. O te puedo decir, a ver, escúchame, Mariel, te voy a donar mi casa, pero tú vas a pagar los derechos. Tú vas a pagar los impuestos. Están hace 10 años que no pago. ¿Te encargas? Solamente de eso. Seguramente Mariel me dirá, sí, claro, qué bien, lo hago. Esa ya no es una modalidad de pura liberalidad, es una donación modal o con carga. Esto lo vamos a ver mucho mejor, o lo van a ver mucho mejor en sucesiones. De naturaleza traslativa, por supuesto, porque estamos trasladando, ¿no es cierto? ¿Qué estamos trasladando? Derecho propietario. Derecho propietario. Naturaleza jurídica.
Para los clásicos, ya sabemos quiénes son, ¿no? Los franceses. Los primeros que dijeron, el derecho es ciencia. Es un acto jurídico unilateral. Es muy difícil que alguien que se le dona algo no lo acepte. ¿Por qué? Porque es gratis. Estamos viendo, hagan ustedes una prueba. Hace muchísimos años atrás, con mi esposa, en Navidad, hace muchos años, agarrábamos el auto y íbamos a regalar juguetes al Alto. A un lugarcito que era terrible, no había. Salían de la sombra los niños, pero aparecían cientos. Pobrecitos. Si yo hago eso ahora, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque nos encanta que nos regalen. ¿Por qué razón? Porque no altera nuestro patrimonio, ¿correcto? Entonces es un acto jurídico unilateral. Hoy día muchos dicen, no, ya no es así, porque se requiere en muchos casos que se acepte. Pero cuando la donación es en inter vivos, posiblemente. Pero si es una donación testamentaria, el donante ya se ha muerto. Y seguramente en el documento de donación testamentaria dice que si no acepta se va a ir al asilo San Ramón. Así de simple. Los elementos son el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Ninguno de estos puede faltar, definitivamente. ¿Por qué? Porque se vicia el contrato. Las clases, ya les dije, es de pura liberalidad o remuneratoria o modalo con carga. La de pura liberalidad era esa que les dije, la casa con todo pagado, hasta la transferencia, los impuestos, nada más. A partir del año sí tú pagas los impuestos. Y la otra es que, bueno, pues me ha servido muy bien Perkins, ¿no? Ese es el servidor. Y con la remuneratoria. ¿Cómo me ha servido también? Yo te voy a dejar de donación el Palacio de Buckingham. Le estoy pagando. Quizás en el fondo, ¿se acuerdan de la plusvalía? ¿Conocen la plusvalía, el plusvalor? Esa trampita del capitalismo que Carlitos Marx en su libro El Capital descubrió con respecto a los sueldos que se pagaban a los trabajadores. Y decía, el patrón se apodera de la plusvalía del trabajo de los trabajadores. Seguramente estoy reconociendo que Perkins me sirvió durante 40 años y yo no le pagué lo que correspondía. Por esa razón le doy una donación remuneratoria, que es para pagarle. La otra es la donación con carga, modalo con carga, es esa la de los impuestos. Y la donación manual o de poca monta es lo que hacemos en la calle. Una señora se nos acerca y me dice, por favor, ayúdeme. ¿Cómo no, señora? Si tenemos hay que ayudar. Y si no tenemos también. Yo he puesto algo aquí, en la diapositiva, los regalos al presidente. Eso es falso. Discúlpenme, sáquenlo. Los presidentes no deben recibir regalos. La donación por esponsales o propter nuntias. Esto es lo que los romanos llamaban la dote. ¿Saben de dónde viene que una mujer está bien dotada? La futura novia, está bien dotada. No es que tenga voluptuosidades físicas, que sea rimbombante, curvilínea, no se trata de eso. Se trata que tenía unos padres que decían, mi hija no va sola al matrimonio,
va con todo este patrimonio, y eso era la dote, ¿correcto? Es una donación por esponsales que básicamente está perdida, se ha perdido. Yo la pongo por cuestiones de investigación y análisis. Donación con arras. Esta era la donación que debía hacer el esposo, es también antigua, es romana. El esposo debía pagar a la familia de su señora cuando las virtudes de la esposa eran notablemente o notoriamente visibles, perceptibles. ¿Correcto? O se había casado muy joven. ¿Cómo se disuelve el contrato de donación? Si es un contrato esencialmente unilateral, ahora considerado como bilateral, debe tener cláusulas de resolución. Es decir, se puede resolver de mutuo disenso. ¿Por qué se puede resolver? Por ingratitud, indignidad. Le queremos donar algo a alguien y sabemos que esa persona intenta matarnos o ha intentado matarnos, se resuelve. Queremos darle una casa a alguien y por alguna circunstancia perdemos la casa, falta el objeto, contrato nulo. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de situaciones que podrían pasar. Se puede deducir. ¿Sabes qué? Te había prometido donarte 100,000, pero ahora te voy a donar solo 50,000 porque la situación está difícil. No tenemos previsto esto en la donación. No está. Son donatio in officiosi, llamaban los romanos. Cuando les toque un docente en sus sesiones, pregúntenle eso. Pregúntenle, ¿hay deducciones en las donaciones y en los legados? En los legados sí. Y si hay en los legados, ¿será que hay en las donaciones? Revocación. Les dije, la revocación es un acto jurídico unilateral. El que está haciendo el acto de liberalidad en cualquier momento puede darse cuenta que está haciendo una macana, que no corresponde. Y puede revocar por un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la ley le faculta a eso. Muy bien. Con esto damos por terminado la tutoría 5. Léanlo, pásenlo, estudienlo, analícenlo y por favor espero que ya estén haciendo sus trabajos porque yo quiero que ustedes los metan en la plataforma, los pongan, no sé cómo, no sé, la verdad, pero aquí por esta vía también, porque por ahí a mí me va a resultar muy complicado entrar a la plataforma. Yo estoy viendo los chats de los colegas y están sufriendo totalmente con esa bendita plataforma. Entonces yo no quiero tener un problema con esa plataforma. Lo único que quiero es que avancemos lo más que podamos con esto para que terminemos. ¿Listo? Entonces no se descuiden, vayan haciendo esto. Que tengan muy buenas tardes.